Hola, espero que estén muy bien. Estamos acá para generar algunas ideas sobre cómo enfrentar los resultados de este día. El tema de hoy es igualdad de oportunidades para todos y todas. El objetivo de este corto es generar conciencia en los establecimientos educacionales de que muchas veces se entregan diferentes condiciones y oportunidades de aprendizaje basadas en estereotipos de género que dejan a grupos de estudiantes en desventaja respecto de sus pares. A veces no tenemos demasiada conciencia de que hacemos eso. Y muchas veces basta con observar lo que estamos haciendo y otras basta con escuchar a nuestros interlocutores y preguntarles si han sentido o no han sentido algunas diferencias. Los estereotipos de género están instalados en nuestra cultura. En la escuela está la posibilidad de realizar cambios en ese sentido o bien de perpetuarlo. Los estereotipos de género, por lo tanto, no son propios de la escuela, pero se instalan también en ella. A continuación, entonces, veremos algunos estereotipos de género que existen en nuestra sociedad y cómo en el trabajo docente se puede poner atención a ellos y realizar acciones para eliminar esos estereotipos de aula. Esto es educar con perspectiva de género. Hay una cosa que es importante aquí y que tiene que ver con que creo que todos podemos ser conscientes de cómo hemos ido cambiando nuestra conciencia. Que al principio, hace algunos años atrás, no había tanta complejidad cuando nosotros poníamos siempre a las mujeres en roles domésticos y siempre a los hombres en roles de jefe o de bombero o de policía. Pero hoy día esto sí sucede, esto sí nos parece que ya no está bien. Hay otros elementos que seguimos haciendo, hay otras acciones que seguimos haciendo, de las que todavía no nos estamos dando tanta cuenta. Entonces la idea es ir avanzando hacia ir dándonos cuenta cada vez más de cómo funcionamos con algunos estereotipos de género e ir disminuyéndolos progresivamente. Entonces piensen por un minuto. ¿Todas y todos mis estudiantes tienen iguales capacidades para el aprendizaje? ¿Hago yo alguna diferencia a propósito de los estereotipos que tengo? La idea es que podamos tomar conciencia de eso. Acá no estamos haciendo un juicio, sino más bien lo que estamos tratando de hacer es tomar conciencia de cuáles son las diferencias que vamos generando. En mi trabajo de aula, ¿hago alguna distinción entre los y las estudiantes según su género? ¿Podrá ser que pongo a los niños a hacer ciertas cosas, a las niñas a hacer ciertas otras? ¿Hago diferencias de algunos estudiantes por cómo se visten, por cómo vienen, por lo que espero que ellos tienen que hacer? ¿Qué dicen los estudios? Un enfoque educacional libre de estereotipos permite que los niños y niñas adquieran plena conciencia de sus potencialidades, junto con las herramientas para cultivarlas, de modo que puedan perseguir sus intereses y aspiraciones libremente a lo largo de su ciclo vital. No encasillamos a los niños y las niñas en algún estereotipo específico, sino que les dejamos las herramientas para que ellos puedan buscar cuál es su destino y cuál es el camino que quieren seguir. Al respecto, entonces, cabe señalar dos aspectos principales. El primero es que el sistema educativo cumple un rol fundamental en la lucha contra la persistencia de los estereotipos de género. Por ejemplo, la investigación ha demostrado que en los textos escolares, los hombres suelen aparecer en una gran variedad de roles profesionales, remunerados, y las mujeres en roles domésticos, no remunerados. Por lo tanto, dentro de nuestro rol escolar o educativo, primero podemos fijarnos en qué es lo que dicen los textos, cosa que está sucediendo hace mucho tiempo cada vez más, pero también en lo que nosotros perseveramos como docentes de aula. Lo segundo es el potencial de los y las profesoras para apoyar la autoimagen, la confianza y las trayectorias vitales del estudiantado
que sigue siendo muy subutilizado. Varios estudios revelan que la actitud de los y las docentes afecta el interés de los alumnos y alumnas por asignaturas escolares, influyendo a su vez en las orientaciones profesionales. Por ejemplo, hay una intensificación de mostrarle a los niños caminos de desarrollo que no son, que son carreras hacia carreras generalizadas, como la ingeniería, la mecánica, mientras a las estudiantes se las tiende a guiar hacia carreras generalizadas también, pero para niñas, como la educación de párvulo, la psicología, la enfermería. Una de las cosas que es interesante también de mirar es cómo se desincentiva el interés no generalizado para el otro lado. Por ejemplo, que los estudiantes quieran ser educadores de párvulo, los estudiantes hombres, o cuando las alumnas quieren ser científicas o matemáticas. Es importante ir generando conciencia de si estamos haciendo eso, cómo lo hacemos, porque hay elementos muy sutiles que van generando esta distinción. En Chile, un estudio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y del Servicio Nacional de la Mujer mostró que los profesores y las profesoras suelen dirigirse a los y las estudiantes utilizando en general formas masculinas, como chiquillos, e independiente del género. Les dicen, ahora los estudiantes van a hacer ciertas cosas, ¿no? Al dar ejemplos, tienden a confinar a las personas o a los personajes femeninos a las esferas del mundo privado, es decir, al ámbito doméstico, maternal y de cuidado, mientras que a las personas o personajes masculinos se los ubica en el ámbito del mundo público, donde se desarrollan actividades económicas integrales. Es importante darse cuenta cómo nos dirigimos a los estudiantes por un lado, y por otro lado, cómo hacemos nuestros ejemplos de en qué puede trabajar o en qué puede desarrollarse o dónde puede estar de acuerdo a los géneros. Ahora los quiero invitar a ver una película. Me llamo Carlota Camila. Soy de Venezuela y tengo 7 años. Eu sou brasileira. Soy de República Dominicana. Nací en México. Yo quiero ser maestra y maquilladora. Me gustaría ser mamá. Modelo, youtuber y veterinaria. Bailarina. ¿Querés jugar un juego? Bueno, ¿qué juego? Imagínate una historia sobre esta mujer. Ay, tiene un monito. Se llama... María. ¿Se ve amable? Para mí trabaja en una heladería. Es peluquera. Tiene cara de trabajar de maestra. Doctora, sí. Tiene un novio. Me parece que tiene familia porque la veo feliz. ¿Le gusta jugar a la pelota con su nieto? Ella dice que es igual a nuestra directora del colegio, pero... Es que tiene rulos como ella. ¿Ahora me cuentas quién era? Por favor. Yo te voy a dar para leer una frase que dice qué hace en serio esa mujer, ¿tá? Mabel fue la primera ingeniera mujer en trabajar en una represa Hidroeléctrica chamada Salto Grande. Então ela não é doutora, ela ajuda com a eletricidade. Cuando Blanca estudió para ser ingeniera, eran muy pocas las mujeres que seguían esa carrera. Luisa trabaja para llevar electricidad Al pueblo indígenas en Colombia. Oh, não me imaginei que era isso. Sim, eu fiquei impressionada. Eu não pensei que ela ia ajudar com eletricidade. Los científicos, lo que yo sé es que... La mayoría son hombres. Pero a mí me parece que deberían haber más mujeres. Porque todas las mujeres tienen derecho de hacer lo mismo que los hombres. Todos pueden hacer lo mismo. Si quieren, si a alguno no le gusta, que no lo hagan. Capaz que de grande pueda ser ingeniera. A mí también me gustaría ser ingeniera. Capaz que sí, porque yo me sé todo sobre números. Como sé contar hasta 30.
Perfecto. En general, nuestro imaginario tiene que ver con nuestras experiencias también. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ampliamos las experiencias de nuestras niñas y de los niños a hacer cosas que no estén generalizadas, que tengan tantas oportunidades como puedan dentro del sistema? Este es un ejemplo. ¿Cuánto invitamos a las niñas a estar en el área de ciencias, de matemáticas? Para avanzar en justicia e igualdad de género en el sector escolar es necesario prestar atención a varios factores desde un enfoque de género. Estos son a los recursos humanos, al desarrollo de capacidades, a la cultura escolar y a las redes de colaboración. Necesitamos ir generando posibilidades de que haya mayor expansión de posibilidades tanto para hombres como para mujeres. Necesitamos ir generando una cultura escolar que no haga diferencia. Necesitamos ir generando redes de colaboración, tanto internas como externas, que no vayan haciendo diferencia. El término perspectiva de género es una forma de ver o analizar que consiste en observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. Esta forma de ver es lo que nos permite realizar un análisis de género y luego transversalizar una perspectiva de género en un programa o política propuesta o en una organización. Lo que queremos es no asociar el género a esas oportunidades o roles, sino desasociarlo justamente. Lo que se evalúa en el día es que la igualdad de género en las escuelas puede alcanzarse a través de la aplicación de perspectiva de género. Eso es lo que se preguntó. En aprendizaje, en planificación de clase, en la disposición del aula, en el uso del lenguaje, en las interacciones en el aula. Los estereotipos de género son actitudes de las y los estudiantes respecto a ideas preconcebidas sobre hombres y mujeres comunes en la sociedad. Y la gestión de la equidad entre hombres y mujeres por parte del establecimiento tiene que ver con la percepción de las y los estudiantes sobre las oportunidades de aprendizaje y desarrollo que se entregan. Acá la dificultad es que se nos hace invisible. Se nos hace invisible a veces ver si les damos o no las mismas oportunidades de aprendizaje y desarrollo. Muchas veces esto se juega en pequeños gestos, en insistirle a una niña que por qué no mejor, en vez de tratar de insistir en ciencia, por qué no mejor se dedica a hacer otras actividades del curso, otras actividades que no tienen que ver con matemáticas, que no tienen que ver con estas carreras que son más generizadas para hombres. El problema es cómo nos vamos dando cuenta. Ese es nuestro desafío. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Primero, enfocar el aprendizaje con perspectiva de género. Para esto se requiere que los educadores consideren una variedad de estrategias de instrucción y que se adhieran a los principios de igualdad y justicia de género en todo el proceso de planificación del aprendizaje, en cuáles van a ser las interacciones de enseñanza y aprendizaje, en la gestión del aula y en la evaluación de los resultados. ¿Cómo podemos hacer que la evaluación de los resultados no esté cruzada por el nombre de los niños que estamos evaluando? ¿Cómo podemos hacer que la dinámica de la sala no tenga que ver con darle más o menos oportunidades a unos y a otros? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si hacemos eso? Tenemos que mirar y tenemos que ayudarnos a mirarnos entre nosotros. Una actividad que es interesante es invitar a gente del otro género a ver cómo perciben que está haciendo o de otros géneros, a ver cómo están percibiendo que está haciendo la interacción, si hay o no hay alguna diferencia entre la perspectiva. Lo segundo es tener en cuenta que la equidad que debe haber equidad en el acceso al aprendizaje. O sea, que no a unos les toque unas cosas y a otros otras cosas, o a otras cosas. Necesitamos que haya una participación equitativa en clases. Acá hay investigaciones que muestran que hay una tendencia de los docentes a dar mayor participación a los hombres que a las mujeres. Tiene que haber un control equitativo de la conducta en clases. Aquí es al revés.
tiende a haber más castigo, más reto y más control de la conducta de niños que de niñas. Y tienen que haber refuerzos positivos equitativos. A veces esto no nos damos cuenta y generamos ciertos refuerzos que están generalizados y que tienden a una parte y a la otra. Lo siguiente es un plan de aprendizaje con perspectiva de género. Las y los profesores y la escuela prestan atención a la planificación de diversos enfoques de aprendizaje que cumplan con las normas de igualdad y justicia de género, como por ejemplo, que el material de aprendizaje no contiene estereotipos de género. Lo revisamos, miramos que eso no esté sucediendo. Que en la metodología se garantice la participación equitativa y equilibrada de los estudiantes. Hay algunas metodologías en que uno saca un palito con el nombre de los niños. Hay metodologías que nos permiten hacer más azarosa la participación, porque, y voy a insistir en esto, hay una inconsciencia de que tendemos a hacer unas cosas versus otras. Estas investigaciones lo que hacen es mirar lo que hacemos sin darnos cuenta. La pregunta es cómo nos damos cuenta, y si es muy difícil darnos cuenta, hacerlo más bien azaroso. Las actividades de aprendizaje garantizan que todos los estudiantes pueden participar en las actividades de aprendizaje. Hay un ejemplo que es bien concreto, pero hay ciertas actividades que es difícil tener falda o tener vestido, que es muchas veces el uniforme de las niñas. ¿Cómo nos podemos asegurar de que generemos actividades de aprendizaje que sean igualmente gratas y posibles para niños y niñas? La disposición espacial de las aulas también puede tener en cuenta la perspectiva de género. Los y las docentes innovadores tienen que seguir buscando formas de gestionar el diseño del aula para que sea más propicio a la participación del aprendizaje de todos y todas y todos. Necesitamos que no haya la disposición frontal tradicional del aula, también genera ciertas distinciones. Muchas veces se ponen a los niños, hombres más desordenados más adelante, a las niñas más ordenadas atrás. Ese tipo de disposiciones espaciales son las que buscamos tener conciencia y limitarla. El uso del lenguaje con perspectiva de género. El uso del lenguaje sin perspectiva de género puede transmitir un mensaje negativo e interferir en el aprendizaje. Por ejemplo, si el profesor dice constantemente que los niños son perezosos y las niñas son más diligentes, que los niños son desordenados y las niñas son más ordenaditas. Los y las estudiantes pueden creer que eso es cierto y empezar a actuar en consecuencia. Por lo tanto, necesitamos pensar no solo en las imágenes que tenemos en los materiales, en las definiciones que vamos generando, en cómo organizamos las salas, sino también en cómo hablamos, porque el lenguaje construye el mundo. Y de nuevo, esto tiene que ver con darnos cuenta de qué hacemos, dónde generamos algunas distinciones que podemos ir modificando. El uso de cierto tipo de lenguaje también puede fomentar la desigualdad. Por ejemplo, el lenguaje que se utiliza en el aula suele reflejar el dominio de los alumnos hombres, desautorizando a las mujeres o relegándolas a una posición inferior. Muchas veces, la forma en que los niños hablan tiene una prestancia que es distinta. Necesitamos ver también cómo funciona el lenguaje no verbal. Las y los docentes reflejan sus prejuicios de género a través de un lenguaje que coincide con ciertas creencias. Por ejemplo, que los estudiantes no son tan diligentes como las estudiantes o que no son tan valientes, por ejemplo. ¿Recuerdan el video que acabamos de ver? En ese video, las niñas tenían ciertas perspectivas o prejuicios de género, que basta con tener ciertas conversaciones para ir cambiando sus prejuicios. Pero si no les ponemos atención, si no los levantamos, si no los visibilizamos, siguen en la transparencia. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Nosotros tenemos prejuicios. Los tenemos los hombres y los tenemos las mujeres. Y los tenemos todos. Entonces lo que necesitamos y que es importante es poder hacer conscientes estos prejuicios y ir trabajándolos. Yo no estoy libre de eso tampoco, ¿no? La interacción en la clase con perspectiva de género tiene que ver con la interacción que vamos generando
que permite que todos y todas las niñas y todos los niños y todos los estudiantes tengan el mismo acceso a decir cosas y a opinar dentro de las interacciones del aula. Se requiere que los profesores se den cuenta de lo que necesitan sus estudiantes y estudiantes. Se den cuenta de cuánto han participado los distintos estudiantes dentro de las actividades del aula. La división de roles y responsabilidades en el aula influye en el proceso de interacción también. Hay veces en que la responsabilidad de las niñas es barrer la sala y la responsabilidad de los estudiantes es ordenar el mural. Podemos hacerlo neutro, podemos hacer que las responsabilidades se dividan otra vez al azar. Si las y los docentes son modelos de trato igualitario, será fácil que los niños y niñas escuchen y se respeten. Y muchas veces no nos damos cuenta de las diferencias que hacemos. Por lo tanto, lo que más necesitamos es ir tomando conciencia. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? Primero, enfocar el aprendizaje con perspectiva de género. Pensar en lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, qué materiales vamos a tener. Tener planes de aprendizaje con perspectiva de género. ¿Cuáles van a ser las participaciones de todos? ¿Cómo nos vamos a asegurar de no transmitir nuestros propios prejuicios en ese plan? La disposición espacial del aula también puede tener en cuenta perspectiva de género y si estamos haciendo distinciones entre dónde ponemos a unos y a otros. El uso del lenguaje, que creo personalmente que es lo más difícil y yo creo que todavía yo cometo muchos errores, pero es algo que es un desafío que tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir generando perspectivas de género en el uso del lenguaje también. Y la forma de interacción en las clases también es muy importante y tiene que ver incluso con a quién miramos más, a quién le damos más la palabra, a quién pasa más adelante. En todos estos pequeños detalles vamos haciendo transferencia de nuestra mirada y de nuestra perspectiva. Tenemos que tomar conciencia primero para luego no ir transmitiéndola a los estudiantes. Espero que estas ideas les sirvan para poder trabajar con sus resultados del día. Mucha suerte.